Puede parecer rutinario, y lo es, anunciar semana a semana nuevos hitos en las bolsas, pero toca hacerlo por el momento extraordinario en el que tal vez, sin darnos cuenta, nos encontramos viviendo en las bolsas. El viernes 1 de marzo empezamos con máximos históricos en el Nikkei en Japón, luego en la zona euro, tanto en Alemania con el DAX y luego en Francia con el CAC, y terminamos el día con máximos históricos en Estados Unidos, tanto en el Dow Jones como el Standard & Poor's y el Nasdaq. En el caso del Standard & Poor's cerrando sobre los 5.100 puntos, algo que nunca había pasado en la historia, y en el caso del Nasdaq habiendo marcado un máximo histórico luego del año 2021. El Standard & Poor's ha registrado 16 de 18 semanas consecutivas al alza, algo que no se veía desde el año 1971, es decir, más de medio siglo atrás, y esta vez si analizamos semana a semana, también el comportamiento es bastante más pronunciado, es decir, este fenómeno es aún más potente que el que se vivió medio siglo más atrás. Si tuviésemos que pensar en los motivos, primero podemos hablar de uno romántico, por ejemplo, de los espíritus animales, estos animal spirits, que no tienen tanta racionalidad a la hora de tomar las decisiones y más bien intuyen que en el caso, por ejemplo, de la tecnología hay algo interesante, pero sin saber muy bien exactamente qué es. Pero esto también se ve en el Bitcoin, por ejemplo, cómo ha estado marcando también nuevos máximos. Sin embargo, hay otros motivos que son menos románticos y son bastante más objetivos o prosaicos, como lo que tiene que ver con la liquidez en los mercados. No olvidemos que el año 2021 se inyectaron más de 15 trillones de dólares americanos entre los bancos centrales más importantes del mundo. Y eso todavía queda en el mercado gran parte, es decir, se ha retirado muy poco de lo que se inyectó en los quantitative easing. Ahora el quantitative tightening ha ido a un paso muy lento, incluso se retrocedió con la crisis de los bancos regionales en marzo del año pasado. Entonces, podemos ver que este océano de liquidez explica mucho de los excesos que se vivieron en el año 2021 y de los cuales podemos hacer algún paralelo con lo que está sucediendo actualmente. Si bien es cierto que la liquidez no es el único motivo y también podemos ver los resultados empresariales como buenos, los que se produjeron en el cuarto trimestre, y por otro lado datos macro que han venido diciendo, por un lado, que el crecimiento no ha caído tanto y que por otro lado la inflación se ha venido bajando, y eso se refleja el jueves pasado en el deflactor del gasto, que es un indicador tan importante para la Fed. También del punto de vista geopolítico se ven más contenidos los riesgos y acotados a su lugar geográfico en el caso de Ucrania y de Gaza. Y por último también lo que se refiere a la inteligencia artificial y esta revolución que podría generar. En economía dicen que el mejor remedio para los precios altos son los precios altos, porque en sí mismos llevan la semilla de futuras caídas. Y mientras más altas sean estas subidas, más probable es que veamos fuertes correcciones. No podemos decir cuándo será, pero nos lleva a pensar por las valoraciones que vemos tanto en PER como en algunos book value, como es muy difícil pensar en futuros tan optimistas con la economía como la vemos actualmente. Pensamos que la última milla de la inflación va a ser muy difícil de recorrer, es decir, pasar del 3% al 2%, sobre todo como hemos visto las señales del petróleo, del WTI, que ha seguido sobre los $80. Además, que no todo son noticias buenas. Hemos visto, por ejemplo, que el ISM de manufacturas publicado el viernes pasado muestra una contracción en febrero, y por otro lado el índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan estuvo por debajo de la estimación del mercado y por debajo de los 79 puntos que se vieron en enero. Esta semana han habido bastantes datos económicos y lo seguirán habiendo. El más importante será el de hoy, miércoles, en la comparecencia semianual de la Fed frente al Congreso, pero también mañana jueves estará el Banco Central Europeo, y el viernes tenemos el informe de empleo americano, que tan relacionado se encuentra con la inflación. Sabemos que todos los viernes, los primeros viernes del mes, se presenta el informe de empleo y está muy relacionado con la inflación, como decía, y la inflación con las tasas de interés y las tasas de interés con los mercados. Entonces es un dato que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de proyectar en el corto plazo cómo estarán los mercados. Es muy difícil saber hasta dónde llegará el rally actual,
Y también es difícil que termine esta euforia con la cantidad de liquidez y los factores que hemos mencionado anteriormente. Pero como decíamos, tal vez el único remedio para que empiece una corrección son justamente los precios altos, y a esto tenemos que estar muy atentos porque los fundamentales se están alejando mucho de los precios que vemos en bolsa.